Muy bien, continuamos con nuestro curso. Nos hemos tomado un descansito por el tema de la semana de los parciales. Pero bueno, hay que retomar, así llegamos con fuerza al segundo parcial y a las instancias de coloquio finales. Bien, hemos cerrado ya un ciclo, ¿no? Hemos cerrado el ciclo de la persona. Ahora vamos a abrir un ciclo muy chiquito que es el objeto de las relaciones jurídicas. Y después vamos a cerrar con mi parte favorita del programa, que es causa de las relaciones jurídicas. Entonces, bien, en la unidad 8 vamos a ver la teoría de las cosas y los bienes. ¿Qué significa esto de vamos a ver la teoría de las cosas y los bienes? Porque ante la pregunta, bueno, tenemos sujeto, ya hemos visto qué características tenían que tener estos sujetos, qué era su capacidad, cómo se llamaban, etc. Ahora, estos derechos y deberes jurídicos que surgen entre ellos es lo que vamos a llamar objeto. Ahora, ¿qué puede ser objeto de las relaciones jurídicas? Y las relaciones jurídicas pueden consistir en bienes o hechos. Cuando hablamos de hechos, hablamos de la actividad humana. Al respecto, bueno, tenemos que saber, poquito nomás, que uno puede solicitar un determinado comportamiento por parte del sujeto, ¿no? Eso lo vamos a estudiar en profundidad en el derecho de las obligaciones, así que no es el eje de esta ¿cómo se llama? De esta tarea. Después vamos a ver más adelante, cuando veamos ciertos requisitos del objeto de las relaciones jurídicas, vamos a ver que no pueden ser estos hechos, o sea, que hechos están prohibidos que sean objeto de las relaciones jurídicas, pero en términos generales, también vamos a ver que bienes están prohibidos, pero en términos generales esto es todo lo que tenemos que saber sobre los hechos. ¿Sobre qué va a girar? ¿Sobre qué va a girar esta unidad? Sobre los bienes. Entonces, recuerden que lo que yo tengo acá no es un bien o un hecho, sino un derecho subjetivo para conseguir ese bien o hecho, ¿no? Este hecho puede ser que me dejen votar, entonces yo tendría un derecho subjetivo político, público. Este hecho puede ser que me dejen ver a mi abuela, como habíamos puesto un ejemplo. Tengo un derecho subjetivo que consiste en un hecho de abstenerse de poner obstáculos en esto. Y la mayoría de las veces, la mayoría de los ejemplos que nos toca revisar, lo que tenemos como objeto es un derecho a un determinado bien. Ya vamos a ver cómo se obtiene y qué características reúne este bien. Ustedes van a ver que acá en el programa dice cosas, bienes y hechos. ¿Cuál es el problema? De que la palabra bienes tiene dos grandes significados y esto nos va a generar unos pequeños dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque la palabra bienes refiere a un género que está constituido por los objetos materiales susceptibles de tener valor económico y los objetos inmateriales, etc. La pregunta es, ¿por qué es que tenemos un dolor de cabeza? Porque a los objetos materiales susceptibles de tener valor económico, o sea, la definición, les vamos a llamar cosas. En cambio, a los objetos inmateriales susceptibles de tener valor económico, les vamos a llamar, lamentablemente, bienes. Entonces dice, bueno, pero ya le llamamos bienes al conjunto de ambos. Sí, pero por alguna extraña razón este nuevo código, que tendría la excelente oportunidad de cambiar ese tipo de problemas, no solamente no la hace, sino que la vuelve un poquito más confusa, ¿no? Cuando uno
estudia en profundidad el artículo 15, 16, 17, es uno de esos, ve esta cuestión de cómo se aparecen estos objetos materiales u objetos inmateriales susceptibles de tener algún valor económico, como que uno tiene que entrecerrar los ojos para encontrar la respuesta. ¿De dónde sacamos nosotros esta categoría de cosas y bienes? De la doctrina. No, el código no es muy claro al respecto, pero la doctrina, incluido Rivera, incluido la mayoría de los autores, sostienen que esta es la clasificación de bienes. Entonces, si nosotros decimos que los bienes pueden ser objetos de las relaciones jurídicas, si lo decimos con esta acepción, estamos cubriendo tanto a las cosas como los bienes, razón por la cual yo me he limitado al respecto. Es importante que, no es importante, pero se suele preguntar en esta cátedra, el tema de la palabra materiales. En el código de Vélez, el originario, la palabra no era material, sino que era corpóreo. Y esto llevó a una serie de discusiones en torno a las fuerzas de la naturaleza. Ustedes saben que la electricidad no tiene cuerpo, sino que es una onda, una cuestión de física. La luz se comporta tanto como una partícula como una onda, según la manera en la que uno la está observando, pero no es corpórea. Entonces eso llevó a que durante el inicio del fenómeno de la electricidad uno no pueda imputar el delito de robo de electricidad, porque el robo es robar una cosa, y como la electricidad no era una cosa, etc. Esto hizo que hoy en día haya un pequeño asterisco. Primero, que nos cambiamos a material, la electricidad sí tiene materia desde el punto de vista de la física, y segundo, tenemos un acápite que dice: las fuerzas de la naturaleza susceptibles de ser aprovechadas por el hombre están equiparadas a las cosas. Para mí es lo mismo que decir también son cosas, pero para un profesor de la cátedra en algún momento vi que hizo la corrección diciendo: las fuerzas de la naturaleza no son cosas, están equiparadas a las cosas. Tomate, ¿no? Papa patata, le dicen los yanquis, como diciendo: vos decís una cosa, yo digo otra, pero son lo mismo, ¿no? Bueno, en ese sentido, para que lo tengan en cuenta, como les digo, una corrección boluda, una corrección que no les va a costar el examen el día de mañana, pero una corrección que te da un poquito de bronca que te la hagan, y eso te los puede hacer sentir incómodos durante el examen. Así que para evitar eso les doy estas pautas o estas recomendaciones. Con respecto al derecho comparado, como ustedes saben, esto está medio al pedo en todos los programas. Lo único que les puedo decir es que, de lo que yo recuerde como cosa distinta, el Código Civil de Alemania tiene un acápite específico en donde dice que los animales no son cosas. En nuestro derecho sí lo son, ¿no? Esto ya vamos a ver que hay toda una discusión, pero de momento, de acuerdo al Código Civil y Comercial, los animales son cosas. De acuerdo al Código Civil de Alemania, no. Pero bueno, como la única cosa que yo les puedo decir, algo distinto que yo sé que existe en el derecho comparado. Entonces, bien, ¿qué son los bienes? ¿No? Como ya les dije, los bienes son este conjunto de objetos y materiales. La totalidad de cosas y de bienes. La totalidad de los bienes es llamada patrimonio. Es decir, que el patrimonio está conformado por la totalidad de las cosas y de los bienes susceptibles de tener un valor económico. Es decir, es la totalidad de nuestros derechos o de nuestras cosas con valor económico. Ese es nuestro patrimonio. Ya vamos a ver más adelante en la unidad para qué sirve, pero bueno, es como una cosa bastante importante que vayamos incorporando qué es un patrimonio. Entonces, bien, tenemos una definición clásica de bienes, es decir, esta idea de bien patrimonio ligado al sujeto, ¿no? Yo tengo derechos sobre una determinada cosa, esta otra persona tiene derechos sobre un determinado bien, etc. Ahora, nosotros hemos avanzado un poco y
Y hemos comprendido que no solamente existen los bienes individuales, sino que también existen los bienes colectivos o los derechos de incidencia colectiva. Es decir, que son derechos habitualmente inmateriales, pero también podemos ver en el medio ambiente, una cuestión material, que no pertenecen a un sujeto determinado, que por lo tanto su naturaleza jurídica es defendible por cualquiera de los sujetos que esté interviniendo en la sociedad, ¿no? Yo no necesito estar directamente afectado por alguna medida de deforestación para defender el medio ambiente, y una medida que defienda el medio ambiente no va a defenderlo solamente conmigo, sino que lo va a hacer para toda la sociedad. Esto tal vez ahora no tiene tanto sentido como tal vez piensen que pueda llegar a tener el día de mañana cuando entiendan un poco cómo funcionan los juicios. Pero ustedes están viendo Constitucional. Recordarán, no sé si ya vieron Control de Constitucionalidad, pero recordarán que el control de constitucionalidad se ejerce de manera difusa e interpartes. ¿Qué quiere decir interpartes? Que cuando el juez realiza la declaración de inconstitucionalidad de la norma, solamente afecta a los dos involucrados. Bueno, esto se ha visto en fallos como Alavi, que también espero que lo hayan leído en Derecho Constitucional, que cuando una persona ejerce un derecho de incidencia colectiva, los resultados, como la declaración de inconstitucionalidad de una norma, tienden a tener un efecto en la sociedad, o deberían tener un efecto en la sociedad en general, ya que se afecta un interés difuso y no solamente un interés individual de una persona que está intentando la declaración de inconstitucionalidad de una norma, ¿no? Entonces, el fallo Alavi, breve reseña. El fallo Alavi es un abogado que sostiene que un determinado artículo en la ley de telecomunicaciones violentaba su derecho al secreto profesional como consumidor de teléfono. Entonces, logra declarar la inconstitucionalidad y los jueces comprenden que si bien es algo que a Alavi no lo afectó efectivamente, no es que Alavi demostró que el servicio de telecomunicaciones había registrado sus llamadas ni nada por el estilo, sino que se entendió que al ser un sujeto vulnerable dentro de lo que es el marco de derecho del consumidor, se debía proceder y se debía proceder hacia la totalidad de los miembros. ¿No? Esto con respecto al tema de los derechos de incidencia colectiva. ¿Por qué no los vemos tanto en el derecho civil? Tal vez porque muchos derechos de incidencia colectiva, como el medio ambiente, tienen un contenido extra patrimonial. Ahora, el derecho del consumidor, que es un derecho colectivo súper importante, tiene muchísima incidencia en el derecho patrimonial respecto de la integridad de mi patrimonio, derechos sobre bienes, derechos sobre cosas, etc. Bien, ¿qué pasa con el derecho sobre el cuerpo humano? Si nosotros vamos al artículo 17, 18, por ahí ya lo hemos visto varias veces, la idea sobre los derechos sobre el cuerpo humano dice pueden ser parte de las relaciones jurídicas. Es decir que lo podríamos llegar a meter dentro de cuando decíamos que el objeto de las relaciones jurídicas podía ser hechos, bienes y cosas, podríamos llegar a poner el cuerpo humano. A esos bienes se les suele llamar bienes de la personalidad. No forman parte del patrimonio, porque son extrapatrimoniales, y justamente solamente pueden ser el objeto de una relación jurídica en la medida en la que se defienda o se plantee una necesidad superior a la hora de disponer de ese derecho, tales como, ya hemos visto, algún tipo de valor humanitario, sanitario, terapéutico, científico, cultural, superior. Entonces, la ablación de órganos, la ablación de la donación o dación de espermatozoides, son todos actos jurídicos que tienen, relaciones jurídicas que tienen un contenido de un bien de la personalidad que es extrapatrimonial. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Cuándo? Siempre y cuando exista este otro interés que no es económico, pero sí tiene que existir y ser justificado este otro interés.
Ahora, ¿qué pasa con otros objetos que no tienen valor económico? Se entiende que cualquier objeto que no tenga valor económico y que no sea parte del ¿cómo se llama? Del cuerpo humano, de los bienes de la personalidad, no está dentro de lo que se conoce como el comercio. Es decir, no puede ser objeto de las relaciones jurídicas patrimoniales. De todas formas, si se les ocurre alguna situación, porque a ver, ustedes me dirán, bueno, el río, ¿qué es el río? El río es un bien del Estado, ya vamos a ver las clasificaciones. ¿Tiene un valor económico? Sí, sale bastante plata el río. Entonces, no podemos decir que el río, porque es un bien fuera del comercio, etcétera, no tiene valor económico. Bueno, ¿qué se les ocurre que no tenga ningún tipo de valor económico y que no sea el cuerpo humano? Usted dice, bueno, pero ¿y las partes del cuerpo humano que son sustraídas del sujeto, como por ejemplo la sangre? Bueno, la sangre, una vez sustraída del cuerpo humano, se convierte en cosa. Se convierte en una cosa, igual que el pelo. Si me cortan el pelo, ese pelo que me cortaron forma parte del mundo, podríamos decir, de las cosas, porque ya no forma parte de mi cuerpo, sino que puede ser desprendido de mí sin poner en riesgo mi vida y sin disponer mi vida. Entonces, esos objetos se vuelven objetos con relevancia económica y entran al curso de las relaciones jurídicas. Vamos a ver en particular con la sangre que hay un régimen especial, pero en términos generales podríamos decir que sí tienen un valor económico, pero está prohibida la comercialización en el caso de la sangre. Ahora, ¿qué bienes o qué cosas no tienen ningún tipo de valor económico? Si no tienen ningún tipo de valor económico, me animaría a decir que no tienen relevancia jurídica. De todas formas, puedo estarme equivocando, ¿no? Es una opinión personal. En ese sentido, les recomiendo prestar atención a la clase y si ven este video antes de la clase, les recomiendo hacer una pregunta puntual sobre ese tema. Entonces, bien, y por último, acá hay distintos supuestos de los objetos sin valor económico. Acá aparece uno que es el cadáver o el embrión, ¿no? Que hay unas preguntas sobre qué son el cadáver, qué son el embrión. Es verdad que los órganos, sabemos, son bienes de la personalidad, no tienen valor económico, pero sí tienen valores, otro tipo de valor terapéutico. Se puede donar órganos, dar órganos en realidad, dentro de lo que es el régimen de la ley de ablación de órganos. Eso ya lo hemos visto un poquito cuando estudiamos muerte, cuando estudiamos derechos personalísimos, así que no hace falta profundizar. Con respecto a la sangre, tenemos la Ley Nacional de Sangre que prohíbe su comercialización, es decir, que es una cosa que tiene valor económico, pero que ha sido puesto fuera de comercio por una ley especial. Ya vamos a ver que es una de las clasificaciones de las cosas, estar en comercio o fuera de comercio. Para los que tienen dudas, bueno, ¿y por qué el banco de sangre me cobra la sangre? No les cobra la sangre, lo que dice el banco que les cobra es el derecho a disponer de la sangre en los términos que ellos lo plantean, que es decir, a la fecha necesitada, en un estado de criopreservación correcto, con los análisis realizados para evitar la transmisión de enfermedades. Bueno, es bastante complicado mantener un laboratorio, entonces se dice, yo no te estoy cobrando por la sangre, te estoy cobrando por el servicio de mantener la sangre. Ahora dice, bueno, pero hubo una vuelta, alguien que fue cuando yo necesitaba cero negativo y me cobró 2.000 pesos para donarme. Bueno, eso está mal, es ilegal. ¿Podemos hacer algo para evitarlo? No sé si podemos hacer algo para evitarlo, porque lamentablemente yo no puedo ir y exigirle a los donantes de sangre que donen voluntariamente. Lo que sí les puedo decir es que en casos de emergencia general se puede estipular una recompensa simbólica en caso de escasez de una determinada sangre, ¿no? Puedo llegar a pensar que, supongamos con lo que está pasando con lo del plasma, que si hay un municipio o una gobernación que plantea desde el Estado, es decir, desde una crisis sanitaria, una pequeña recompensa a favor de las personas que donen sangre, no estaríamos hablando tampoco de compra-venta de sangre, sino que estaríamos hablando de una donación con cargo, de un premio, de una situación
total y completamente anómala, que sí está permitida por la ley, así que no hay drama. No hay drama en ese sentido. Pienso que en situaciones en donde hay muchos accidentes, en la guerra, en donde la sangre es como un recurso bastante vital, y hoy en día con esta cuestión del plasma tal vez resurjan ese tipo de situaciones. Pero en términos generales creo que tenemos un buen sistema de donación de sangre voluntaria y no pagada, y bueno, y de vez en cuando hay algún vivo que ofrece sangre para donar, y qué se le va a hacer. No puedo juzgarlos porque deben estar muy hasta las manos económicamente como para pensar que esa es una buena idea, pero un poquito más de leche. Casi toda mi familia es cero negativo, entonces yo sé lo que es estar golpeando puertas para conseguir algún donante cero negativo, y la verdad que gente que te piden bastante guita para eso, y como que es una mala leche, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El embrión, bueno, que hemos discutido un montón del embrión, si es un bien de la personalidad, si es una persona directamente, ¿no? Quienes sostienen que, o hay algunos que sostienen que una cosa, un embrión sale bastante plata tenerlo, sale bastante plata hacerlo. Entonces tenemos estas tres posturas: quienes sostienen que el embrión es persona, listo, no es cosa ni nada que se le parezca; quienes sostienen que el embrión es un bien de la personalidad porque de alguna manera es un objeto que tiene información genética propia, que se manifiesta a través de lo que es la identidad genética, por lo tanto está protegido por los derechos personalísimos porque es una manifestación de mi personalidad y de mi dignidad humana, y que por lo tanto disponer de ellos requiere alguna de estas reglas de los bienes de la personalidad, un valor emocional, terapéutico, científico superior. Y finalmente lo que dicen que una cosa, como cualquier otra, una cosa en todo caso fuera de comercio, porque no está regulado el comercio, aunque si no está regulado no debería estar prohibido tampoco, pero una cosa, y como cualquier otra, quien es dueño de las cosas puede destruirlas, puede regalarlas, puede venderlas, puede hacer lo que quiera. Son posturas, no les estoy diciendo que yo tengo una tomada y ni les estoy recomendando tomar una. Son las posturas. El cadáver, ahí hay un tema con el cadáver, porque el cadáver no tiene ningún tipo de valor económico, no una cosa, pero tampoco forma parte del cuerpo humano propio, entonces tampoco un bien de la personalidad. Una situación bastante anómala la del cadáver. Hay un antecedente, un fallo que lo ha declarado como una no cosa, o sea, es decir, que ha dicho específicamente que el cadáver no es una cosa, que es el fallo de los secuestradores que secuestran el cadáver de la familia Dorrego, lo esconden ahí en el mismo cementerio, piden rescate. Una cosa que no los pudieron meter presos por secuestro extorsivo porque no era una persona, no los pudieron meter presos por robo porque no era una cosa, y porque aparte no la habían sacado del cementerio. Bueno, fue todo un tema que generó mucho revuelo alrededor de qué es el cadáver. Entonces, en este momento no les sabría decir, es un bien sin ningún tipo de valor económico. Podríamos llegar a decir que al haber sido un bien de la personalidad del causante, del anteriormente muerto, los herederos conservan ciertas atribuciones de protección del cuerpo del propio causante mediante el ejercicio de sus derechos personalísimos. Pero bueno, en Estados Unidos hay un tipo, una empresa, no sé si ya lo conté en este curso, que se dedica a llevarte el cadáver y a mantenerlo y a sistematizar cadáveres a los efectos de proveer a empresas de investigación o laboratorios de investigación que necesitan partes específicas de cuerpos humanos. Entonces, ellos, el servicio que brindan a las familias que deciden donar su cadáver es que se hacen cargo de cualquier tipo de gasto mortuorio, que en Estados Unidos es bastante oneroso, y a cambio lo que ellos hacen es recibir pagos no por los cadáveres, sino por toda esta tarea de sistematización y conservación y proveeduría de cadáveres. Como para que tengan un ejemplo interesante para pensar y repensar los usos que tienen las cosas sin valor económico. El cadáver en sí mismo no tiene valor económico,
pero la actividad que puede generar alrededor de él, sí. Entonces, bien, clasificación de las cosas. Ya apartándonos de esta cuestión de bienes, materiales, inmateriales y de la personalidad, nos vamos a enfocar específicamente en las cosas. ¿Qué son las cosas? Bueno, los objetos materiales susceptibles de tener una valoración económica. Notarán que soy muy pesado repitiéndolo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros damos por sentado que ya sabemos esto. Yo sé que es una cosa, ¿cómo no voy a saber qué es una cosa? Y cuando les preguntan qué es una cosa, utilizan alguna palabrita como una cosa es una cosa. Oh, bien, bueno. Entonces tienen que decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para no decir cosa para describir cosa? ¿Cómo puedo hacer para describir el carácter material de la cosa? Bueno, quisiera que traten de incorporar el concepto de cosa para evitar que en un final, como he visto, lamentablemente les pasa a muchos chicos, se confían con que el concepto de cosa les va a salir y llega al final y no les sale. Entonces, préstenle atención a la manera en la que hablamos las cosas. Si ustedes ven que yo soy muy repetitivo con algún concepto, pueden ser dos cosas. Pueden ser que esté bailándome el disco y que por eso esté siendo muy reiterativo, pero en mi experiencia el disco no me suele bailar tan seguido. Así que por lo general va a ser la segunda cosa. Es una cosa que yo considero que es lo suficientemente importante como para machacarla. Así que les pido por favor que lo tengan en cuenta. Entonces, bien, las cosas. Las cosas nosotros vamos a tener en cuenta que se clasifican según distintas maneras. La clasificación tal vez más importante o la clasificación que tiene muchísima incidencia en el derecho es la que separa los muebles de los inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado tenemos las cosas que son imposibles de trasladar de un lugar a otro, que están fijadas a la tierra de manera indefectible, que pueden ser inmuebles por su naturaleza, es decir, cosas que naturalmente se encuentren de alguna manera intrasladables, como es la tierra misma, o se puede tratar de inmuebles por accesión, es decir, cosas que han sido adheridas a la tierra de manera indefectible y que eso cosas que originariamente podrían haber sido muebles y que su afectación lo ha vuelto inmueble. El viejo código reconocía además los inmuebles por accesión moral y los inmuebles por representación. O sea, los inmuebles por accesión moral eran aquellos bienes que no adheridos a la tierra estaban de alguna manera destinados a producir o al servicio de una determinada tierra y que por lo tanto se lo consideraba dentro del inmueble, ¿no? Tales como, pienso yo, las maquinarias de un terreno agrícola, ¿no? El tractor, cuya única finalidad es arar la tierra en la que se encuentra, podríamos decir que es un inmueble tanto como la tierra y tanto como los árboles. Pero esta cuestión es medio polémica. ¿Por qué? Porque la pregunta es, bueno, yo embargo el inmueble, es decir, agarro y digo, bueno, voy a ejecutar ese inmueble, vos me debes mucha plata, entonces yo voy y te ejecuto el inmueble, voy, lo ejecuto, martillero, subasta, toda la película. La pregunta es, cuando yo lo subasto con el tractor o sin el tractor. Porque si el tractor es un inmueble, forma todo parte de una misma cosa y por lo tanto cuando yo lo subasto con el tractor. Entonces cuando el granjero va y yo le dije, no, salí de acá porque ya te voy a subastar todo, voy con unos cuantos monigotes, voy con una orden de allanamiento para que salga todo, me dice, bueno, está bien, veo que se sube el tractor, como yéndose, y le digo, no señor, ese tractor se queda acá. O llego y veo que no está el tractor y digo, ¿dónde está el tractor? Tráemelo el tractor, orden de allanamiento para buscar el tractor. Entonces, en ese sentido, la accesión moral tiene consecuencias, no es gratuita la accesión moral. Pero, hasta donde yo recuerdo, esto lo habíamos sacado del Código Civil y Comercial porque no tenía una explicación del todo clara,
había muchos debates jurisprudenciales, por ejemplo, si el sillón del odontólogo era inmueble o no, si el horno de construcción era inmueble o no. Entonces son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter perdurable. En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad de su propietario. No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario. Lo decimos expresamente que ya no se consideran la accesión moral. Y la accesión por representación era una pavada que no tenía ningún tipo de utilidad jurídica, y era que los instrumentos en donde haya derechos reales sobre bienes inmuebles eran también considerados inmuebles, ¿no? La escritura pública. Al pedo. ¿Qué cosa al pedo eso? Nunca entendí muy bien. Ahora, los muebles significa que son cosas que pueden transmitirse o trasladarse de un lado a otro, y los muebles pueden ser muebles propiamente dichos o muebles inanimados. Tenemos muebles semovientes y bienes locomóviles. Sinceramente, una clasificación que no sirve de nada porque a nuestros efectos todos son lo mismo, pero los semovientes son aquellos que tienen la capacidad de moverse por sí mismos, básicamente los animales, y los locomóviles son aquellos que son capaces de moverse y direccionarse mediante algún tipo de energía puesta por el hombre, básicamente los automóviles. ¿Tiene alguna incidencia esta clasificación? No. Y en esto quiero retomar tal vez las palabras de algún maestro mío. Las clasificaciones no son buenas o malas, son útiles o inútiles. Entonces, si bien yo tengo una clasificación inútil acá, ¿por qué se las enseño? Porque se las van a preguntar. A mí me parece inútil, yo no le enseñaría, lo tomaría como un chiste en clase, le enseñaría en clase, pero jamás le tomaría en un examen a un alumno la diferencia entre semovientes, locomóviles y muebles. Pero lo he visto acá, así que no quiero que ustedes tengan problemas. Entonces, después tenemos todas las cosas, muebles o inmuebles. Todas las cosas también se pueden clasificar según su registrabilidad. Entonces tenemos cosas registrables y no registrables. Las cosas registrables son aquellas que se exige algún tipo de registro público en algún lugar, ¿no? En ese sentido es bastante variado el catálogo, pero podemos encontrar a los inmuebles, los automotores, los barcos a partir de cierto tamaño, los aviones a partir también de cierto tamaño, los caballos, cuando pertenecen a una determinada línea sanguínea, todos esos son bienes registrables. ¿Cuál es la regla? Que para que un bien sea registrable tiene que estar expresamente, legalmente regulado que el bien tiene que ser registrado. Históricamente los bienes registrables se registraban por su valor económico, es decir, necesitábamos tener un poco más de certeza sobre quiénes eran los dueños de estas cosas porque tenían un valor económico muy importante e incidían muchísimo en la economía como para estar pensando en términos de no estoy muy seguro de quién es, ¿no? Si yo me compro una moto y estoy haciendo, o un auto, estoy haciendo la inversión, últimamente la economía se distorsionó mucho y la gente anda comprando muchos 0 kilómetros y la venta de 0 kilómetros bajó mucho en los últimos años y eso como que preocupó mucho a la gente, cuando históricamente, al menos la generación de mis padres, el primer 0 kilómetro te lo comprabas a los 50 años, 45 años, después de haber laburado muchísimo y después de haber comprado varios usados, ¿no? Pero bueno, básicamente estamos hablando de una inversión que se hace muchas veces una vez en la vida, de decir, bueno, me voy a comprar el auto, necesito saber exactamente de quién es, porque no puedo encontrar sorpresas al respecto. Esto se ha visto desdibujado un poco hoy en día, dado que existen un montón de bienes que salen
iguales o más caros que autos y que no son registrables. Pienso en una buena computadora, una buena bicicleta, sale más o menos lo mismo. ¿Y cuál es el problema? Que si yo me robo una bicicleta que sale 200 lucas, que no debe ser difícil de encontrar una bicicleta que salga 200 lucas, porque tengo entendido que las bicicletas pueden llegar a salir muy caras. Cuando la vendo, si bien yo estoy seguro que alguien que anda comprando bicicletas de 200 lucas no las anda comprando así nomás a la ligera, pero es bastante más fácil que yo la venda robada, que la persona me la compre de buena fe y que sobre la base de eso el dueño no la recupere nunca también. Porque algún día lo ven con la bicicleta y le dicen, no, yo la compré, a ver a dónde la compraste, acá, vamos a buscarlo al tipo, lo encontramos, vos, ¿dónde está? La compré, ¿dónde? No sé, no me acuerdo, no puedo probarlo. Bueno, la pregunta es, lo metemos preso al tipo este porque se robó la bici, etcétera. ¿Qué hacemos con la bici? Porque el chango capaz que el que la pagó, bueno, le dicen, bueno, te devolvemos la plata. Yo no quiero que me devuelvan la plata, yo quiero la bici. Entonces, en base a eso es que los registros nos permiten tener un poco más de fiabilidad al respecto. Hoy en día me parece que deberíamos poner un poquito en crisis esto, porque, bueno, los registros tienen distintos efectos jurídicos, algunos registros son constitutivos, otros declarativos, bueno, eso ya lo van a estudiar en profundidad, lo ven un poquito en obligaciones y después lo ven a fondo en derecho registral, así que en ese sentido para eso sirven los registros y las cosas registrables. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? ¿Qué son las cosas registrables? ¿Cuál es un par de ejemplos de cosas registrables? Y se acabó. Cosas divisibles e indivisibles. Tiene una relevancia, su nombre ya nos lo indica, ¿no? Las cosas son divisibles e indivisibles según sean capaces de ser divididas o no y mantener su misma sustancia. Esto nos sirve mucho a la hora de los cumplimientos de las obligaciones. Las cosas indivisibles se pueden cumplir solamente mediante la entrega de la totalidad de la cosa, mientras que las cosas divisibles son susceptibles de pagos parciales. En ese sentido, lo van a ver en profundidad en derecho de las obligaciones. Más allá de eso, les digo que sí es útil en derecho de las obligaciones, sí sirve esta clasificación. Lo mismo que la clasificación de cosas principales y accesorias. Las cosas principales y accesorias son, dentro de una misma cosa, la existencia de dos componentes que pueden ser divididos, pero que a los efectos de ser considerados una cosa, son considerados una misma cosa. Una es una cosa accesoria y otra es una cosa principal. ¿Para qué sirve esto? Tiene muchísimas aplicaciones. La primera es que se entiende que cuando uno debe entregar una cosa, la debe entregar con sus accesorios. Es decir, que si vos a mí me compraste el espejo, un espejo muy bonito, con un marco muy bonito, y el día de la entrega yo agarro, saco el espejo del marco y te doy el espejo, el vidrio espejo, me parece que te estoy tomando el pelo, ¿no? Se entiende que la cosa principal y sus accesorios, aunque ahí habría un debate sobre si el marco, que es bonito y caro, es lo principal y el espejo es lo accesorio. Bueno, no hay una manera única de definir qué es lo principal y qué es lo accesorio, pero el costo es una opción. Pero bueno, entonces tenemos esta idea de las cosas principales y accesorias. Otra utilidad o otra cosa para la que sirve es que cuando una cosa accesoria y otra principal son unidas sin voluntad de sus dueños, la pregunta es quién se los queda. Yo tenía el anillo y otra persona tenía una piedra, las unimos, queda hecho un solo anillo. La pregunta es, ¿qué pasa con ese anillo? ¿De quién es? ¿No? ¿Es de A, que tenía el anillo, o es de B, que tenía la piedra? Porque yo A quiero el anillo completo con la piedra, y yo B quiero el anillo completo con la piedra y pagarle a A. Yo A quiero pagarle a B. Entonces el dueño de la cosa va a ser el dueño de la cosa principal. En este caso me imagino yo el anillo, porque considero que el anillo en sí mismo es una cosa, mientras que la piedra tiene solamente como finalidad poder ser incrustada en un anillo.
Entonces, bien, esas son algunas de las consecuencias de las cosas principales y accesorias, pero la principal que ustedes tienen que saber es que la entrega de una cosa principal incluye sus accesorios. Entonces, bien, cosas consumibles. Cosas consumibles son aquellas que se extinguen por el primer uso, mientras que las cosas no consumibles son aquellas que son susceptibles de múltiples usos. Importante cuando hablamos de primer uso, porque, a ver, desde el punto de vista lógico de la materia, estar usando esta camisa la está consumiendo, ¿no? Esta camisa no es eterna, nada en este mundo es no consumible. Pero se entiende como algo consumible que una vez que yo lo utilicé se despega de mi patrimonio. La plata es consumible, porque en un momento en que yo la uso, la plata se va de mi patrimonio, ¿no? Los frutos son consumibles porque una vez que yo los ingiero, desaparecen de mi patrimonio. A eso apunta la idea de consumibles o no consumibles. Fungible, una de mis palabras favoritas del derecho, porque fue la primera palabra que aprendí en derecho, y la verdad que me gusta mucho aprender palabras. Fungible, y aparte su significado me parece fantástico, me embolaba no poder saberlo antes. Fungible es toda aquella cosa que un miembro de la especie es idéntico a otro miembro de la especie. Eso les da la propiedad de poder ser reemplazables. Es decir, que si un grano de maíz da igual a otro grano de maíz, eso quiere decir que todos los granos de maíz son lo mismo y que por lo tanto yo no me comprometo a darte este grano de maíz. Yo me puedo comprometer a darte un grano de maíz, cual sea. Bueno, parece ser que el grano de maíz es bastante sencillo, pero cuando hablamos de toneladas de maíz o cuando hablamos de animales, mi gatita está castrada, acá la veo pobrecita, está castrada, así que no les puedo ofrecer crías de gatito. Pero si mi gatita estuviese embarazada y yo les ofreciera una cría de gatito y ustedes me lo aceptan, yo les debo un gatito, no les debo X gatito, les debo un gatito, ¿no? Si es hijo de mi gatita, seguramente va a ser un gatito lindo, pero les debo un gatito. Lo mismo pasa con los caballos. Bueno, hay ahí unas cuestiones en respecto a la calidad que nos podrían llegar a pensar, bueno, no es lo mismo un trigo berreta que un trigo candial. Bueno, sí, es verdad, pero dentro del trigo candial, todos los trigos candiales son iguales. Entonces, sobre la base de eso, tiene muchísimas utilidades prácticas a la hora de pensar en la pérdida de las cosas, porque las cosas fungibles son evidentemente genéricas. Entonces, si a mí me llega un libro fallado, yo lo que tengo que hacer es contactarme con la editorial y me pueden mandar otro, ¿no? Y cumplen con mandarme otro. En cambio, si yo de repente tengo algo no fungible, algo único, un cuadro en particular, qué sé yo, la Mona Lisa. Bueno, si me mandan la Mona Lisa y no es la Mona Lisa, no pueden cumplirlo, ¿no? Y si se les rompe la Mona Lisa o les roban la Mona Lisa, no pueden decirme, bueno, pero te damos otro, ¿no? Porque obviamente la Mona Lisa está medio prohibido comercializarla, pero se entiende el punto. Yo acá en el aula tengo colgado un cuadro de mi prima, que no, la verdad que ahí también la no fungibilidad tiene un componente emocional. A mí me da lo mismo quien me venga y me pinte un cuadro exactamente igual. Eso tiene un valor. ¿Por qué? Porque mi prima me lo regaló para Navidad hace unos cuantos años. Entonces, es un cuadro que vamos a decir, bueno, una imagen, yo también te la puedo hacer, etcétera, y capaz que le sale igual, pero para mí ese cuadro es no fungible. ¿No? Es un cuadro no fungible. Al lado tengo un cuadro que es una impresión que me la hice hacer y que la verdad que si se rompe es tan fácil como volver a llamar a la gráfica y decirle, che, me lo volvés a imprimir, tomá, te vuelvo a mandar la imagen y sale la imagen. Entonces, ese cuadro es fungible. Entonces, la fungibilidad también depende mucho de la emotividad o del direccionamiento emocional que uno le ponga. Yo tengo libros firmados en mi biblioteca para Joaquín que son total y completamente no fungibles, a pesar de que forman parte de una tirada, qué sé yo. Se imprimieron 20.000 libros, macana, es bastante fungible eso. Pero como ese ya tiene una intervención,
¿no? Yo no soy mucho de rayar los libros, pero si yo rayo los libros y los subrayo y le hago notas al costado, eso dejó de ser fungible, pasó a ser no fungible. ¿No? Todos los detalles respecto a la fungibilidad, que es súper interesante a la hora de plantear cumplimientos e incumplimientos, ¿no? Si vos me debías algo fungible y esa cosa fungible se te desaparece o lo perdés o te lo roban, me la seguís debiendo. Me la seguís debiendo. Bien. Con respecto a las cosas fuera de comercio o en comercio, bastante claro. Cosas fuera de comercio son aquellas cosas que han sido puestas por una ley especial, está prohibida su comercialización, como la sangre, los bienes públicos de dominio público, etc. Y la última clasificación es, vamos a hacerla bien esta clasificación. Vamos a clasificar entre cosas fructíferas y cosas productivas. Porque el programa dice frutos y productos, y una vuelta hizo un caso práctico muy interesante, Krug, preguntando si la leche materna era fruto o no. Y el razonamiento iba de que como la madre no es una cosa, en su emanación no podía ser un fruto, que los únicos que dan frutos son las cosas fructíferas. Entonces me parece que la mejor manera es tal vez pensar en términos de cosa fructífera y de cosa productiva. La cosa fructífera es aquella que de manera periódica emana algún tipo de beneficio o accesorio para su dueño y que no degrada la esencia de la cosa, el consumirlos. Es decir, si yo tengo un árbol de manzana, cuando yo saco la manzana, no es que el árbol se empieza a consumir de a poco. No pasa lo mismo con las cosas productivas. Las cosas productivas son aquellas de las cuales la persona puede extraer beneficios, pero esa extracción de beneficios le va generando una consumición de la cosa productiva, como por ejemplo una mina, ¿no? Si yo tengo una cantera, ¿no? una veta de oro, cada vez que yo extraigo oro, o sea, yo lo que tengo es una cosa productiva, una veta de oro. Cada vez que yo extraigo el fruto, en realidad el producto de eso, sale el oro y la veta se va consumiendo hasta que eventualmente se consuma, ¿no? Las cosas fructíferas, los frutos se clasifican en naturales, civiles e industriales. Una clasificación que no tiene mucha utilidad. Naturales, como bien lo dice la palabra, son las cosas que los frutos que las cosas producen de manera natural. Los frutos civiles son aquellos frutos que surgen de relaciones jurídicas, tales como los alquileres o los intereses, ¿no? O sea, una casa parecería no ser una cosa fructífera, pero si yo la pongo en alquiler, los alquileres son frutos civiles. ¿Por qué? Porque una ventaja que periódicamente y sin consumir la esencia de la cosa se me va acreditando. Y finalmente los industriales, que son aquellos que requieren algún tipo de ejercicio o de realización de algún tipo de actividad humana para conseguir los frutos industriales, que son aquellos productos que surgen de una determinada actividad industrial, ¿no? Pienso, por ejemplo, como destilar ácido acetil salicílico. Bien. O cultivar. Cultivo, visto desde cierto punto de vista, o sea, tenés los frutos naturales del cultivo, pero la mayoría del cultivo surge bajo la industria en realidad. Pero bueno, es otro debate. ¿Qué es lo que tenemos que saber de los frutos y de los productos? Creo que con las definiciones estamos. El día de mañana, o sea, ustedes, lo vamos a hablar acá porque el profesor lo utiliza mucho y ustedes lo tienen que saber. Los frutos, a su vez, tienen 3 estados. Tenemos los frutos pendientes, que son aquellos que todavía no se pueden
percibir, los frutos devengados y los frutos percibidos. La palabra, saben que tengo dudas sobre si percibir es con B larga y B corta. Qué desastre. Bueno, los frutos pendientes yo no los puedo consumir. Entonces, si yo te transmito una cosa, unas 10 hectáreas de nueces, con los nogales ahí todos plantados, pero los nogales todavía no están listos para cosechar, te transmito la cosecha. El tema es qué pasa con los frutos devengados. Los frutos devengados son aquellos que ya están listos para ser percibidos, y los frutos percibidos son aquellos que una vez devengados ya son efectivamente percibidos. El tema cuál es, que si yo te transmito los nogales con la nuez ya lista para ser cosechada, es decir, devengada, pero todavía no percibida, te transmito las nueces, ¿no? Hasta el momento en el que yo te doy la cosa, yo tengo derecho a sacar las nueces, pero una vez que yo que te di las cosas, los frutos devengados y no percibidos se transmiten junto con la cosa. Entonces, para tener en cuenta, hay algunos debates o algunos casos prácticos que responden más a derechos reales o a derechos de las obligaciones, pero ustedes van a escuchar que el profe habla de frutos devengados. Bueno, cuando algo está devengado significa que ya está listo para ser cobrado, pero que aún no se cobró, ¿no? Los sueldos devengados, es una de mis materias favoritas laboral. Los sueldos devengados son aquellos que ya el empleador me debería haber pagado y no me pagó. Entonces son los sueldos que tengo. Sueldo pendiente es aquel que falta. El sueldo, ya que estamos, es otro ejemplo de fruto industrial, ¿no? Mediante mi actividad, yo lo que consigo es una remuneración periódica que no disminuye mi calidad como ser humano, o sí la disminuye. No, depende mucho de los trabajos. Bien, con esto cerramos con la clasificación de las cosas. Hemos visto, tenemos varios conceptitos para ir incorporando, pero en términos generales no son tan difíciles, ¿no? Especial énfasis tal vez en los conceptos de fungible y no fungible, y tal vez en cosas fructíferas y productivas, porque suele tener algún tipo de tema. Con respecto a muebles e inmuebles, el profesor suele hablar del inmueble por accesión moral, pero como ya les dije, el Código Civil y Comercial no lo concibe. Ahora, estas son las cosas en relación a sí mismas. Estuvimos analizando las cosas que son las cosas. Pero otra clasificación de las cosas que es también muy importante es las cosas en relación a las personas. Es decir, vamos a clasificar y vamos a tener distintos regímenes para las cosas según quiénes sean sus dueños. Lo primero, tal vez lo más importante, vamos a poder distinguir entre cosas públicas y privadas. Las cosas privadas son todas las no públicas. Tal vez lo más importante. Pero las cosas públicas, a su vez, se dividen en cosas públicas de dominio público y cosas que forman parte del patrimonio privado del Estado. Ahora, las cosas de dominio público son muy curiosas porque tienen todo lo que es un régimen de uso colectivo, de uso que pueden utilizar cualquier tipo de persona. No se puede limitar su uso, no se puede limitar su acceso, salvo mediante algunas reglamentaciones muy específicas. No se puede hacer privativo su uso para un determinado sujeto. Aunque podríamos tal vez, porque creo que sí hay otra clasificación, que era... No, déjenme una... No. Sí. Algunos autores van a decir que hay otros bienes públicos. Son los bienes de dominio general.
que no forma parte del patrimonio del Estado, pero que forma parte del patrimonio de absolutamente todos, que son aquellas cosas que no son, el Estado no es dueño, ¿no? Por eso tal vez acá podríamos hacer vamos a modificar un poco el cuadro para que se entienda un poco más. Las cosas públicas son las de todos y las del Estado. Y acá tenemos de dominio público del Estado y el patrimonio privado del Estado. Las cosas de todos, las cosas absolutamente públicas, son el oxígeno, la naturaleza en sí misma, son todas situaciones que no forman parte de absolutamente nadie, las cosas de nadie, los caracoles en la playa, ¿no? Y mientras que las cosas públicas estatales de dominio del Estado son aquellas que, si bien forman parte del Estado, son de acceso irrestricto, son inembargables, nadie las puede ejecutar, nadie se puede apropiar de ellas, nadie las puede prescribir, como ser las plazas, las rutas, algunos edificios públicos, los lagos navegables, los ríos interjurisdiccionales. Son todas cosas que nadie puede adueñarse de ellos. Usted me dice, bueno, pero yo conozco una parte del río que da en una ¿cómo se llama? En una finca, y el dueño de la finca nos putea cada vez que vamos a españar el río. Primero, no es un río navegable, un primer detalle. Nosotros, a mí esto me perturbó mucho la primera vez que fui a Rosario y me dijeron vamos al río. Yo ustedes saben, yo soy salteño, viví 18 años en Salta, después me mudé acá, estoy hace 10 años acá en Catamarca. Y para mí ir al río es ir a una formación abundantemente rocosa, hacer una piletita para tratar de modificar un poquito el cauce del río, tomar un poquito de sol y reírme. Cuando los rosarinos dicen ir al río, van a una masa de agua que te quita un poco el aliento. A mí me da un poco de vértigo este tipo de inmensidades, en donde hay un puente interjurisdiccional que conecta Rosario con Entre Ríos, en donde hay barcos transportando mercadería, y barcos muy, muy grandes. A eso ellos le llaman el río. Ahora, si yo quiero caminarme el río por la ribera del río, nadie me puede detener. Nadie me puede detener. Yo, por la costa, puede estar el alambrado ahí a 2 metros, yo me lo puedo recorrer a todo el Paraná por la orilla y nadie me puede decir nada. ¿Por qué? Porque es dominio público. Ahora, los lechos estos que nosotros tenemos ríos importantes, ¿no? Tenemos ríos importantes. Pero los ríos, estos que pasan por el fondo de las casas y que uno dice, bueno, pero eso también es un río. Hay toda una discusión sobre si son realmente públicos o no. Sí son públicos, sí te deberían dejar pasar. Y técnicamente no te están prohibiendo pasar, ¿no? Lo único que tal vez te piden que estés en otra parte del río. Pero sí, eso tiene un poco que ver con que el derecho a veces tiene algunas cosas que después la gente no lo termina de comprender. Los ríos que nacen y mueren en un solo lugar, obviamente no son de dominio público. Y con los lagos pasa lo mismo, ¿no? El lago tiene que ser un lago navegable, un lago importante. Esto pasó en el sur, Benetton. Yo creo que en algún momento se los expliqué cuando les hablé de las servidumbres no, esto fue en obligaciones. Las servidumbres de paso y las obligaciones de no hacer, que eso fue un tema que vimos con otros alumnos. En el sur, en una época, había un lago muy importante que Benetton había comprado todas las tierras alrededor, entonces estaba recluido el lago. CQC, que era un programa bastante progresista de periodismo de investigación que había en la década de los 90 y principios de los 2000, lo que hace es, mediante un helicóptero y un paracaídas, se tira al lago y se niega a ser retirado por la fuerza de seguridad de Benetton diciendo que estaba en lugar público, ¿no? Es verdad, no había forma de llegar al lago porque Benetton había comprado todo. Bueno, a raíz de esa nota Benetton tuvo que hacer un camino y ponerlo a disposición del público porque justamente era una cosa pública y nadie podía apropiarse de ella, ¿no? Para darles unos ejemplos
de bienes de dominio público. Después, bueno, están los bienes estos, los bienes privados del Estado, que son las tierras fiscales, los bienes de capital que el Estado incorpora a su patrimonio para las empresas estatales. Estas sí son susceptibles de apropiación, sí son susceptibles de embargos judiciales y sí son susceptibles. Lo que no son susceptibles, aunque hay toda una discusión del tema de los embargos, es en la medida en la que las mismas estén puestas a funcionamiento o a disposición de alguna actividad de interés público, como suele ser toda la actividad estatal, razón por la cual la idea es que se intente entorpecer el movimiento del Estado lo menos posible, ¿no? Para que el Estado pueda disponer de sus tierras fiscales y de sus bienes de capital de la manera que mejor le corresponda o mejor le parezca para el cumplimiento de su función, que es el bienestar público, ¿no? En teoría, todo esto estoy hablando en teoría, ¿no? Así que en ese sentido, son bienes que no podemos utilizar todos, que tienen la protección de inembargabilidad, no son indisponibles porque sí, el Estado los puede vender, pero siempre y cuando el Estado quiera venderlos. Los bienes de dominio público el Estado no puede venderlos, no puede deshacerse de ellos, salvo que mediante una ley desafecte un bien de dominio público y lo pase a dominio privado del Estado. Podría hacerlo, por ejemplo, diciendo, bueno, voy a hacer un conglomerado urbano en esta plaza. Bueno, necesito desafectar la plaza para pasarla al dominio privado del Estado. Una vez que ya está en dominio privado del Estado, afectarla al Instituto Provincial de la Vivienda. El Instituto Provincial de la Vivienda hace el complejo habitacional y de esa manera podríamos llegar a pensar en disponibilidad del Estado. El Estado hizo esto para venderle tierras a particulares en grandes negociados de los políticos, para que tengan una idea, o sea, qué sé yo. Tanto los del gobierno anterior como los del anterior desafectaron algunas tierras fiscales y se las vendieron a sus amigotes con resultados económicos hilarantes, ¿no? Hace poco veía unas ventas así a precio vil de unas tierras allá detrás de no me acuerdo qué complejo, no sé si cerca de Puerto Madero o algo así, que 2 o 3 amigos del expresidente se habían llenado de guita, y con el sur dicen que pasa lo mismo, ¿no? Bueno, yo siempre pongo de ejemplo, yo soy salteño, en Salta Romero se llenó de plata haciendo eso, ¿no? Consiguiendo mediante muchísimos testaferros tierras fiscales y haciendo obras de infraestructura a través de esas tierras a los efectos que incremente su valor, ¿no? Entonces, bien. Con respecto a los derechos de incidencia colectiva, que algo ya hemos hablado, y el último puntito que creo que nos queda para cerrar este tema y para también cerrar este video, es el tema de las cosas perdidas dentro de las cosas del dominio privado, que son todas las no públicas, las cosas perdidas y las cosas abandonadas. Las cosas perdidas, las cosas abandonadas tienen una alta importancia, no sé si en el mundo cotidiano, no sé si en el día a día, pero sí en esta clase porque suelen hacer casos prácticos de esto. Si yo me encuentro una cosa en la calle, ¿cuándo es perdida y cuándo es abandonada? Se presume que una cosa cuyo dueño se desconoce y que tiene valor, se presume perdida. Y si no tiene valor, se presume abandonada. Tan sencillo eso. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que las cosas perdidas no son susceptibles de apropiación. Si yo me encuentro una cosa perdida, hay todo un procedimiento que incluye lamentablemente a la policía, razón por la cual yo nunca lo haría, en donde uno denuncia dicha situación y tiene que tratar de encontrar al dueño. Si uno lo puede encontrar privadamente, lo encuentra, se lo devuelve. Está habilitado a cobrar una recompensa al respecto. Si uno no puede encontrar a su dueño, o si la cosa se está consumiendo o algo por el estilo, el Estado la vende y administra esos recursos hasta que encuentra a su dueño. Y si no, eventualmente la pasa a dominio del Estado y se le puede reclamar al Estado esta recompensa que les digo que es proporcional al valor de lo que uno encuentra. Entonces, bien, yo estoy seguro que en el momento en el que uno lo deja en la policía, eventualmente aparece el dueño, ¿no? Pero bueno, entonces, en los casos prácticos que a ustedes les van a plantear, van a encontrar
con una cosa que tal vez tenga valor y tal vez no tenga valor, y se va a poner en juicio si se las pueden quedar o no. Si la cosa tiene valor, no te la puedes quedar nunca. No importa que no lo puedas encontrar el dueño, técnicamente a niveles legales no te la puedes quedar nunca. Si la cosa no tiene valor porque está rota, si la cosa no tiene valor porque es de un valor ínfimo, si la cosa no tiene valor porque en esencia no tiene valor, como un caracol, la cosa está abandonada y por lo tanto uno se la puede quedar. El caracol, más que una cosa abandonada, es una cosa de nadie. Es decir, es una cosa que originariamente no tiene dueño y que por lo tanto también es susceptible de apropiación, salvo que la apropiación esté prohibida por ley. Cosa que pasa, por ejemplo, con los cóndores. Razón por la cual les recomiendo que si se encuentran alguna vez un cóndor, no piensen ni digan, cierto que esta libertad natural del cóndor lo convierte en una cosa de nadie, es verdad, es una cosa de nadie, y el profesor me había dicho que me lo puedo apropiar. No te lo podés apropiar, porque está prohibido, pero sí podés, ¿cómo se llama? Si fuera otra cosa que si no estuviese protegida particularmente, una piedra, un caracol, ¿no? Son cosas que uno sí se puede apropiar. Los caracoles depende de la playa, hay algunas playas que son un poco más enojonas con eso. Entonces, bien, en la próxima clase vamos a cerrar esta unidad, ¿no? Me ha quedado un poquito larga, pero como les dije en algún momento, traten de ir incorporando estos conceptos. Prefiero tardarme más, pero que los conceptos vayan siendo construidos de a poco, porque si no, ustedes van con el profe y el profe habla a otra velocidad y a otro ritmo y pensando que ustedes conocen palabras y que ustedes conocen conceptos. Por eso yo trato de construir cada uno de los conceptos. Préstenle atención a las cosas en las que hago hincapié, porque la razón por la que hago ese hincapié es porque yo llevo más de 3 años preparando alumnos en derecho en general. Mientras estuve en la cátedra preparé muchos amigos de manera gratuita, así como alguien puede preparar un amigo, y conozco las dificultades que han tenido los alumnos con esta materia desde hace 5 años, 6 años que conozco las dificultades, porque cuando era alumno conocía las dificultades que tenían mis compañeros, las dificultades que tuve yo, las trabajé porque muchos compañeros me pedían que los prepare. Entonces, en ese sentido, si ustedes ven que yo me pongo pesado con algo, traten de prestarle atención y decir, bueno, pucha, esto tal vez sea importante. Así que bueno, cualquier cosa, estamos en contacto y nos vemos en la próxima clase.